Reprendemos al enemigo que quiera causar confusión, que quiera causar duda, incertidumbre respecto de tu voluntad para la vida de todos nosotros. Y te rogamos que tomes el control. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la escritura en Juan 9, del 1 al 5. Juan 9, del 1 al 5. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Estamos hablando de la iglesia, ¿cierto? En este mes, la iglesia por la cual el Señor Jesucristo quiere venir. Y dentro de la iglesia hay ciertos, ya lo hemos visto por ahí, creo que incluso los hermanos que están tomando el curso de bautizo ya lo acaban de ver, el tema del círculo de compromiso, ¿verdad? Donde se habla de círculos concéntricos en donde a la iglesia vienen la comunidad, los simpatizantes, los miembros, los discípulos, los líderes, ¿no? Bueno, es aquí en la iglesia en donde nosotros debemos de ir desarrollando nuestras vidas como hijos de Dios. Es aquí en la iglesia en donde nosotros debemos de estar recibiendo las palabras, las instrucciones de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos y hasta dónde quiere que nosotros caminemos. Porque no se trata nada más de venir y de sentarnos y escuchar, sentirnos bien quizá, una que otra vez echar lágrima de cocodrilo, unos cuantos mocos aquí en el piso, venir al altar y ya soy cristiano. Dice esta escritura, en el verso 4 dice el Señor Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Okay? Dios nos llama, Dios nos trae para que nosotros seamos seguidores de Él y hagamos las obras de aquel que nos envió. ¿Me va siguiendo? Hagamos las obras de aquel que nos ha traído a este lugar. Cuando nosotros venimos a la iglesia, uno de los grandes propósitos es conocer la voluntad de Dios, es conocer a Jesucristo y es conocer su palabra. El apóstol Pablo, cuando entra a Damasco en esa historia, cuando él está contando su conversión, dice la escritura, eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, dice la escritura que Ananías, que era un cristiano X en Damasco, recibe un mandato de parte de Dios diciéndole: oye, ve a aquella casa, ahí vas a encontrar a Saulo de Tarso, él está allí, está orando, y ya se le apareció en visión mientras oraba que iba a ir una persona que se llamaba Ananías, o sea tú, y vas a estar orando por él. Y entonces dice la escritura que Ananías estaba temeroso porque él había escuchado y sabía de lo que Pablo había estado haciendo mientras torturaba y encarcelaba y mataba a los seguidores del Señor. Y entonces llega Ananías con Saulo y dice en el verso 14 del capítulo 22, dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido, le está hablando Ananías a Saulo, y le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de
su boca. Así que cuando nosotros venimos a la iglesia, el Señor nos llama y nos llama a seguirle para hacer las obras que Él quiere que nosotros hagamos. Y en ese hacer las obras, nosotros conozcamos su voluntad, nosotros conozcamos a Jesucristo y nosotros conozcamos su palabra. ¿Me estoy explicando? Estas tres cosas nosotros las podemos definir o usar como fundamentos, como columnas, como pilares de todos aquellos que queremos ser seguidores del Señor Jesucristo. No todos los que estamos aquí somos seguidores. Algunos son parte todavía de la comunidad. Todavía no han tomado ni siquiera una decisión. Están aquí quizá porque los invitaron. Algunos otros vienen porque los traen y son simpatizantes. Les agrada la onda. Esta onda de los cristianos está bien chida. Pero no han tomado una decisión. Pero después vienen los que ya son miembros. Los que dicen, yo quiero estar aquí. Los que dicen, yo quiero insertar mi vida aquí. Yo quiero poner las raíces y los fundamentos de mi vida aquí. Y eso significa ser un seguidor. Significa ser un discípulo. La palabra seguidor quiere decir que es discípulo o que sigue las enseñanzas o ideas de una persona. Dios nos llama a ser seguidores de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando el Señor está comenzando su ministerio, empieza a encontrar a uno por uno a los discípulos. ¿Y qué era lo que les decía? Ven y sígueme, ¿sí o no es cierto? Levántate de ahí y sígueme. A ver, ¿tú qué estás haciendo? No, pues aquí remendando las redes. No. Ven y sígueme y vas a ser pescador de hombres. ¿Se acuerdan? La voluntad de Dios para todos los que estamos aquí es que nosotros les sigamos y sigamos sus enseñanzas y vivamos de la manera en que Él lo hizo para hacer las obras que nos está enviando a hacer, que es establecer el reino de Dios en esta tierra. Dice en Juan 13, 14, 15. Dice, pues si yo, está hablando Jesús, ¿verdad? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Se dan cuenta? Es seguir los pasos del Señor y eso es algo bien difícil de hacer. Por una razón, porque si bien es cierto que el Señor era 100% humano, también era 100% divino. Y dice la Escritura que Él vivió en esta tierra como humano, pero sin pecado. ¿Cuántos de aquí están sin pecado? Que aviente la primera piedra, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa naturaleza divina. Así que seguir a Jesucristo no es cosa fácil. Es más, yo diría que sería imposible. Y por eso dice el Señor que envía a su Espíritu Santo. Dice, yo no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a enviar al Consolador, al que les va a dar el poder, al que les va a decir lo que tengan que decir cuando lo tengan que decir. No se preocupen, Él va a estar ahí con ustedes. Sin el Espíritu Santo, hermano, es imposible ser un seguidor de Jesucristo. Él quiere que seamos seguidores. Él quiere que nosotros escuchemos una palabra de lo que Él nos dice, que nosotros escuchemos que nos dice, oye, ya levántate de esa silla. Oye, ya es suficiente con que solamente estés aquí chupando de la bendición. Es momento que empieces a dar. Es momento que te levantes y empieces a dar los pasos que yo te he enseñado, dice el Señor, que tienes que dar. Que empieces a orar, que empieces a escudriñar su palabra, que empieces a involucrarte en el reino de Dios, que empieces a invertir tu vida, tus recursos, tu tiempo en las cosas del Señor. Dice ese verso, me es necesario, en el primer verso que leíamos, me es necesario, decía el Señor Jesús, hacer las obras del que me envió. ¿Vamos bien hasta aquí?
El ser humano fue creado para amar a Dios y para tener una relación con Él. En Génesis 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre por la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo primero que vio el hombre cuando abrió sus ojos? Vio a Dios. Así que, derivado de su creación y que el propósito por el que fue creado fue para que ese hombre tuviera una relación con su creador y le diera su gloria a él, reflejara su gloria y lo siguiera. Hay otra escritura que dice que Dios y el hombre se paseaban por el huerto, ¿verdad? Tenían una comunión, pero ¿quién dirigía ese paseo? El Señor lo dirigía. Él decía, ven Adán, ven para acá, ven. Y ahí va Adán para allá. Ahora vamos para acá, ven, mira, hoy le vamos a poner, bueno, le vas a poner tú nombres a los animales, ven para acá, y lo llevaba para acá. Ahora ven de este lado, mira, aquí vas a ponerte a sembrar naranjas. Ahora ven para acá. El hombre seguía a Dios desde el inicio. Cuando viene el pecado, ahora ¿quién sigue el hombre? Al pecado. Dice esa canción, el hombre es esclavo de su pecado y a él le sirve como a su Dios. ¿Comparte conmigo? Así que con la entrada del pecado, eso de seguir a Dios como que ya no aplica. Eso de seguir a Dios ya es algo que en nosotros se opone totalmente. Es más, ¿cuántos de ustedes, antes de que el Señor se cruzara en su vida, decían, yo necesito seguir a Jesucristo? Creo que el rumbo que debe de tomar mi vida es seguir a Jesucristo. ¿Alguien había decidido eso antes de que el Señor se cruzara en su vida? Porque no está ya en nuestra naturaleza pecadora, hermanos. Así que seguir a Dios, seguir a Jesucristo, no va a ser fácil. Dicen en Juan 8, versos del 31 al 44. Miren lo que dice aquí. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, a los judíos, es decir, personas que ya conocían la escritura, ¿cierto? O sea, no eran gentiles, eran judíos. Y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es discípulo? Seguidor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás así hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sabes por qué? Pueden pasar 15, 20 años, 30 años y nosotros seguir cometiendo el mismo pecado, estar en la misma situación, porque somos esclavos de eso. ¿Ok? Y dice aquí, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. La clave aquí es, y vosotros hacéis
lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron, le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, en la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor le está diciendo aquí las tres cosas que vimos ahorita al principio. Dice, Ananías le dice a Pablo, Dios te ha traído, te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que conozcas a Jesucristo y para que oigas la voz de su palabra. Y el Señor le está diciendo aquí a los judíos, ustedes no hacen lo que se supone que tendrían que hacer, sino lo que su padre hace, eso hacen. No, pues nosotros hacemos lo que Dios dice, no es cierto. Porque si ustedes conocieran a Dios, dice, si ustedes me conocieran a mí, que vengo de Dios, y escucharan mi palabra, entonces harían la voluntad del Padre. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí vamos bien? ¿Sí me siguieron? Y dice, así que como ustedes no hacen eso, quiere decir que ustedes no me siguen a mí, sino que siguen a Satanás. Todos seguimos a alguien, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Todos vamos a seguir a alguien siempre, porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros no somos creadores, somos creación y siempre seguiremos y serviremos a alguien. Una persona que se dice seguidora de Cristo va a pensar, va a hablar, va a decidir, va a actuar como Cristo lo haría o como Cristo lo hizo y que está documentado en su palabra. Y eso es lo que Dios espera de nosotros en esta tarde. Dios espera de nosotros que hagamos la obra de nuestro Padre. Hemos conocido personas cristianas que en su vida cotidiana no conocen, se nota que no conocen a su Padre. O bueno, al Padre Celestial no lo conocen. Personas que vienen a la iglesia y que levantan sus manos los domingos, pero entre semana hablan leperadas, le echan los perros a la vecina. ¿Sí me explico? En su negocio ven cómo tranzan a los clientes, pero son cristianos y hasta traen sus diezmos. Las obras de quién estamos haciendo tú y yo en este día, a quién estamos siguiendo en este día, hermano. Si estamos entendiendo que necesitamos ser seguidores del Señor y eso va a implicar conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer la palabra de Dios, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿En dónde sí seguimos? ¿En dónde no seguimos? ¿En dónde somos seguidores del Señor y en dónde estamos siendo seguidores de Satanás? ¿Solo en lo que nos conviene? ¿Solo en lo que no nos genera problema? Hace muchos años, una persona se acercó conmigo y me dijo, hermano, me gustaría mucho poder entrar a la música. Ah, perfecto. No, pues qué bien. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero hay que ser salvo, hay que darle su vida al Señor, hay que vivir como cristiano y dar un testimonio, casi como el joven rico. Todo ya lo tengo yo masticado, dominado. Ese trompo ya me lo he hecho a la uña. Ah, ok. Bueno, pues entonces empieza a venir,
te esperamos aquí a tales horas, 8 de la mañana, algunas veces eran 7 de la mañana, porque antes no existía este edificio, estábamos en otro lugar. Entonces había que trasladar todo lo de la música, había que trasladarlo todos los fines de semana a ese otro lugar. Y entonces había que estar muy temprano para trasladar todo, conectar todo, probar todo, ensayar un rato y luego te dé el servicio. Y entonces esta persona vino una vez, vino otra vez, y la tercera vez ya no vino. Y dije, ¿qué pasó, hermano? Ay, hermano, es que está muy cañón. Está muy duro hacer esto y mejor ahí muere. Ay, le dije, no, que quería servir a Dios. O sea que si me conviene, sigo a Dios. Si me conviene, sigo a Jesucristo. Si no me duele, lo hago, pago el precio. Pero cuando ya me afecta a mí, cuando me afecta en mis intereses, ¿a quién voy a seguir? Dice el Señor, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Dice eso, si no es cierto la escritura. Pero la condición es si me amas, sigue al Señor. Guarda los mandamientos del Señor, todos los mandamientos. Eso significa que tenemos que vivir de esa manera. Jesucristo es nuestro ejemplo. Ejemplo nos ha dado. Dice, yo sigo a mi Padre. Yo no vengo a hacer aquí lo que se me pega la gana, sino lo que mi Padre me dice que tengo que hacer. Él no vino a imponer su deidad, él vino a decir, yo vengo aquí a hacer lo que el Padre me dice que haga. Así que lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino porque el Padre me envió a hacerlo. Yo sigo al Padre. Y así como este ejemplo yo les doy, así hagan ustedes también. ¿Sí o no es cierto? ¿Están aquí o no? Ya se aburrieron. Él quería solo hacer la voluntad de Dios. Cuando está orando en el Getsemaní y dice que está tan angustiado en su corazón, venía la hora más oscura de su vida, se acercaba el tiempo, el momento, y estaba orando y dice la escritura que su sudor era como gotas de sangre, ¿verdad? No dice que sudaba sangre, dice que era como gotas de sangre, o sea, esa era la angustia que él tenía. Y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta situación, pero no es lo que yo quiera, sino lo que tú has planeado. E incluso hay comentaristas que dicen que cuando él está diciendo esto, no es que no quisiera enfrentar la cruz, sino que si enfrentar la cruz no era la voluntad de Dios, entonces que no la enfrentara. No quería zafarse de eso, sino que él quería asegurarse que lo que él iba a hacer era la voluntad de Dios. Y dice la escritura que después de que él ora 3 veces, recibe testimonio de que esa era la voluntad de Dios. Y dice que se levanta, se ciñe, ya al tiro, ya están dormidos. Bueno, ya, vámonos, vamos a darle. ¿Se acuerdan? Él estaba interesado solo en eso, conocer la voluntad de Dios, conocer a Jesucristo, oír la voz de su boca, su palabra, oír al Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo que tú y yo necesitamos como iglesia, como miembros, como aquellos que le hemos entregado nuestras vidas a Dios para que podamos ser seguidores fieles, decía el pastor el otro día. Seguidores fieles, ¿no? ¿Alguna vez bueno, ahora que nos fuimos al campamento, éramos 86 personas. Éramos una runfla, hermanos, ¿no? 14 adultos y el resto eran morros. Y entonces dijimos, a las 5 de la mañana nos vamos a ir a subir el cerro. Bueno, 5:30. Ya nos íbamos ahí y nadie puede quedarse. Entonces ahí salimos los 86, éramos una bola, íbamos. Pero conforme íbamos avanzando, empezaron a quedarse varios. Atrás. Y de repente, todavía algunos habían avanzado unos 100 metros de la entrada a la hacienda y ya se veía que la punta pues de la peregrinación, vamos a llamarle así, ¿no?
La punta de la fila o del camino ya estaban ya en las faldas del cerro y apenas unos llevaban bien poquito de haber salido de la hacienda. Es decir, seguir a alguien es que lo vas a seguir a su ritmo, conforme lo que él dice y por donde él dice. Ven y sígueme, no es ven y tú dime por dónde. Así que quien iba guiando era el pastor Salvador, porque él tiene este espíritu de cocodrilo Dondi, ¿no? De Indiana Jones, de veras, sí lo tiene. Y entonces él iba hasta adelante, llevaba su lamparota así y se veía su lámpara hasta allá, ya iba ya en el cerro, ya estaba allá arriba. Y atrás venían varios más y luego se veían espacios oscuros y luego otros más. No fue fácil seguirlo. ¿Cuántos dicen amén? Los que estuvieron ahí. Algunos no llegaron, se quedaron a la mitad. Otros todavía ni llegaban a la falda del cerro, ya se habían torcido, ya les dolía el pie, les dolía la rodilla. Óchale. Seguir al Señor no es en nuestras condiciones. Es a la velocidad que el Señor nos va marcando si lo que queremos es seguirlo a Él. Si lo que queremos es llevarnos la campechana, pues ahí quédate donde estás. Ya, si mañana tienes ganas, pues le avanzas un poquito. Y si no te dan más ganas, pues te regresas un tantito, no importa. Pero ahí te quedarás. ¿Me estoy explicando? Tenemos que armarnos de esta mentalidad del Señor Jesucristo, que seamos impartidos por su Espíritu, para que de esta manera nosotros, las obras de nuestro Padre, sean las que hagamos y cumplamos con lo que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Vamos bien, verdad? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que entonces sepamos lo que Dios nos ha concedido. No recibimos el espíritu del mundo, pero el espíritu de Dios. ¿Me oye? Así que el hombre natural no puede ser un seguidor de Jesucristo, pero el hombre espiritual, el que ha recibido y sido sellado con el Espíritu de Dios, es el que puede hacer que seamos sus seguidores. Sin el Espíritu de Dios, siendo hombres naturales, hombres carnales, no vamos a poder ser seguidores del Señor, no vamos a poder ser iglesia. Estaremos siguiendo a este mundo solamente. Aquel que desarrolla la mente del Señor, aquel que se va empapando de su palabra, aquel que va escudriñando y va siendo impartido de su palabra, entonces podemos ir avanzando a su velocidad. Ahora entendamos bien esto. No, pues yo cómo le voy a hacer si yo veo que ese hermano tiene aquí 30 minutos y ya está predicando. Y yo llevo 5 años y cómo me cuesta trabajo levantarme a la oración. Bueno, hace algún tiempo habíamos hablado que esta carrera no es no estamos compitiendo entre nosotros, sino contra nosotros. Y que en esta carrera el premio es para todos los que lleguen a la meta. Pero cada quien va a llegar según el ritmo que el Señor le ponga en su vida. ¿Ok? Lo importante aquí, hermanos, es que si el Señor te está diciendo, haz esto, haz lo otro, ven, levántate y sígueme, en ese momento hay que seguirlo. En ese momento hay que actuar. En ese momento hay que hacer las cosas que el Señor te está diciendo. Probablemente son cosas pequeñas. Algunos probablemente son cosas mayores para otros. No importa cualquiera que sea la cosa que el Señor te está hablando, a que tú tengas que hacer, a que tú tengas que dejar, a que tú tengas que ajustar. Si tú lo haces conforme lo que Él te pide, estarás siguiéndole y recibirás la bendición de hacer la obra de tu Padre. Gloria a Dios. Cerramos con esto. ¿La obra de quién estamos haciendo? ¿Ok? ¿Y la estamos haciendo bien todos los días? ¿Todos los días hacemos todo lo que Dios nos dice que hagamos? ¿Todos los días hacemos o damos
los pasos que Dios quiere que demos? Sería mentiroso decir que sí. El tema es que tenemos que esforzarnos. ¿Cuál es el problema de los judíos con los cuales está hablando el Señor? Que estaban tan ensimismados de que ellos ya eran hijos de Abraham, que eran judíos, que conocían las escrituras, que no necesitaban reconocerse pecadores, que no necesitaban reconocer, que no necesitaban escuchar a Jesús, porque ya tenían a Abraham como padre. Y el Señor dice, miren, si ustedes, ya olvídense si ustedes fueran hijos de Abraham, ya ni siquiera de Dios, de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Y ni eso hacen. Procuran matarme, se enojan conmigo que les hablo la verdad y quieren que me calle. Dice, y Abraham no hizo eso. Abraham escuchó al Señor. ¿Quién se quisiera poner en los pies de Abraham? ¿Quién era? Yo, hermano, yo me la rifo. ¿Qué dice la escritura? Dice que Abraham tiene un encuentro con el Señor y el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Estamos hablando que Abraham vivía en donde era Mesopotamia, lo que hoy es Siria y toda esa zona, una zona muy perversa, ¿no? Entonces le dice, Abraham, necesito que salgas de aquí. Sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice la escritura que Abraham salió creyendo a Dios sin saber a dónde iba. ¿Tú harías eso? ¿Seguirías al Señor si te dijera, mira, en este momento renuncia a tu trabajo, renuncia a lo que estás haciendo, vende todo lo que tienes y encamínate hacia el sur? ¿Pero a dónde? Hacia el sur. Ya después te digo a dónde. ¿Tú harías eso? ¿Quién sí lo haría? ¿Quién no lo haría? Tres honestos. Los demás no se avergüencen, pues es la neta, no lo haríamos. No lo haríamos. Eso se llama fe, por eso le fue contado por justicia a Abraham. ¿Qué estamos dispuestos a hacer el día de hoy? ¿A quién vamos a seguir el día de hoy? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir? La meta era la montaña, hermano. Era subir y estando allá, ver el amanecer, darle gracias a Dios por lo que estaba pasando. Muchos no llegaron a la meta. Dijeron, hasta aquí, ya no quiero seguir más. Eso es una enseñanza, no quiere decir que, pues ya son bien chafas y pues qué cobardes. No, lo que estoy diciendo es que, bueno, es que subir ese cerro no es nada fácil. Yo apenas llegué, ¿no? Así que, en esta noche, creo que hoy podemos pedirle perdón a Dios por no hacer sus obras, por no ser tan fieles seguidores. Pedirle que renueve por medio de su espíritu el espíritu de nuestra mente para que podamos actuar y pensar y decidir como Él lo haría. Eso es lo que el Señor espera de ti y de mí en este día, de todos nosotros, pero cada quien va a tomar esa decisión. Cada quien debe tomar ese brinco, debe tomar ese salto de fe y decir, Señor, yo te voy a seguir a donde tú me digas que tenemos que ir. Cueste lo que cueste. ¿Me oye? Cueste lo que cueste, hermano. Qué duro está eso. Necesitamos al Señor Jesucristo morando en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. ¿Fue claro, hermanos? Sí.